¿Alguna vez te has preguntado si ese aparato que tanto amas en tu cocina, ese que usas a diario para calentar tu comida, podría estar poniendo en riesgo tu salud? No es una exageración. Hay al menos 5 alimentos de consumo diario que al someterlos a un segundo calentamiento se transforman en auténticas amenazas para tu cuerpo. Son alimentos que seguramente tienes guardados en este momento, que tal vez calentaste hace poco y que podrían estar generando efectos que jamás habías considerado. En lo que viene a continuación, te voy a mostrar cuáles son estos 5 enemigos ocultos en tu despensa. Voy a explicarte con detalle qué ocurre a nivel molecular cuando los sometes al calor. Una segunda vez, por qué se vuelven peligrosos y sobre todo, cómo puedes protegerte tú y los tuyos de estas consecuencias devastadoras. Hablaremos de situaciones reales, de investigaciones científicas que te van a sorprender profundamente y te daré soluciones concretas para que jamás vuelvas a transformar tu comida en algo nocivo. Pero antes de desvelar cuál es el más peligroso de todos, y te anticipo que va a ser un descubrimiento totalmente inesperado porque es algo que ingerimos todo el tiempo. Tenemos que comprender exactamente qué está sucediendo a nivel microscópico cuando volvemos a calentar nuestros alimentos, porque lo que estás a punto de descubrir transformará completamente tu relación con la cocina. Mira, antes de sumergirnos en estos 5 alimentos letales, hay algo crucial que debes entender. Hay una diferencia enorme entre cocinar y volver a calentar, y esa diferencia literalmente podría salvarte la vida. Los microorganismos dañinos se eliminan, las proteínas se modifican de manera adecuada y todo funciona según debería. Pero cuando decidimos recalentar esa misma comida, ahí es donde comienza una lotería culinaria peligrosa. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se registran más de 600 millones de casos anuales de enfermedades causadas por alimentos y aquí viene el dato que me hiela las venas. Cerca del 23% de estos casos tienen que ver directamente con comida que fue recalentada de forma incorrecta. ¿Comprendes la magnitud de esto? Hablamos de 138 millones de personas que se enferman anualmente por algo tan aparentemente inocente como volver a calentar lo que sobró de la comida anterior. Cuando recalentamos un alimento en el microondas, se producen 3 procesos paralelos que pueden transformar tu comida en un peligro mortal. Primero, las bacterias que se han desarrollado mientras estuvo guardado no siempre desaparecen con el recalentamiento. Algunas crean resistencia y se reproducen de forma exponencial. Segundo, las proteínas que ya sufrieron modificaciones en la cocción inicial experimentan una segunda alteración que puede crear sustancias tóxicas para el hígado y el estómago. Tercero, determinados nutrientes como los nitratos presentes en los vegetales se transforman en nitritos y posteriormente en nitrosaminas, sustancias que la comunidad científica ha catalogado como potencialmente cancerígenas. Déjame contarte lo que le sucedió a Roberto, un contador de 34 años que vive en Madrid. Roberto había desarrollado la rutina ideal. Todos los domingos preparaba comida para los 7 días y la guardaba en porciones en su nevera. Lunes, pollo que volvía a calentar. Martes, arroz con vegetales recalentado y así durante toda la semana. Por 3 meses, Roberto comenzó a experimentar síntomas que él relacionaba con la presión laboral. Cansancio permanente, malestar en el abdomen, náuseas de vez en cuando. Hasta que un viernes en la noche, acabó en el hospital con una inflamación en el hígado tan grave que los doctores pensaron que tenía hepatitis. Los resultados de los análisis mostraron la realidad: intoxicación crónica provocada por alimentos que había estado recalentando incorrectamente. Pero comencemos con el primero, que fue exactamente el que casi acaba con la vida de María, mi vecina. El arroz, el asesino que nadie ve venir. El arroz, ese acompañamiento fiel en nuestras comidas, ese ingrediente básico que piensas que es totalmente inofensivo, es en realidad uno de los alimentos más riesgosos para volver a calentar que puedes tener en tu hogar. ¿Y el motivo te va a dejar congelado? El arroz ya cocido es el refugio perfecto para una bacteria denominada Bacillus cereus,
una asesina microscópica que disfruta de las temperaturas tibias y la humedad del arroz que ha sido recalentado. Permíteme explicarte con exactitud qué es lo que sucede. Cuando preparas arroz por primera vez, las temperaturas elevadas destruyen la mayoría de los microorganismos. Pero el Bacillus cereus es especial. Crea esporas que resisten el calor inicial como si fueran pequeñas cápsulas de supervivencia. Cuando vuelves a calentar el arroz, especialmente en el microondas, no logras las temperaturas necesarias para destruir estas bacterias que ya están activas. Más aún, el calentamiento desigual del microondas genera zonas calientes y frías donde las bacterias pueden sobrevivir y continuar generando toxinas. En 2019, el British Medical Journal documentó el caso de un joven estudiante belga de 20 años que falleció por intoxicación con Bacillus cereus tras consumir pasta con arroz que había recalentado después de 5 días de estar en la nevera. Los síntomas se presentaron 10 horas después de cenar: náuseas, vómitos severos, diarrea y un dolor abdominal intensísimo. Para cuando llegó al centro médico, su hígado ya había empezado a colapsar. Este no es un caso aislado. En Japón, donde el consumo de arroz es extremadamente alto, se registran cada año más de 500 casos de intoxicación por Bacillus cereus vinculados con arroz que fue recalentado. Los síntomas de intoxicación por Bacillus cereus se presentan de dos formas diferentes y ambas son peligrosas. La forma emética surge entre 1 y 6 horas después de la ingesta, provoca náuseas violentas, vómitos que no puedes controlar y dolor abdominal severo. Tu organismo literalmente intenta expulsar el veneno que has ingerido. La forma diarreica se muestra entre 8 y 22 horas después. Genera diarrea acuosa muy intensa, calambres en el abdomen y deshidratación severa. En los casos más graves puede requerir hospitalización. Pero lo más peligroso es la intoxicación crónica. Si recalientas arroz de forma habitual, pequeñas cantidades de toxinas van acumulándose en tu cuerpo, generando inflamación intestinal crónica, daño progresivo al hígado y debilitamiento de tu sistema inmunológico. Ahora, no quiero que pienses que debes eliminar el arroz de tu dieta. Lo que necesitas son estrategias de seguridad. Regla de oro número 1. Nunca permitas que el arroz cocido permanezca a temperatura ambiente por más de 1 hora. La nevera es tu mejor aliada, pero solo hasta 24 horas como máximo. Regla número 2. Si vas a recalentar arroz, hazlo únicamente una vez y asegúrate de que llegue a una temperatura interna de 74 grados Celsius en toda la porción. Un termómetro de cocina literalmente puede salvarte la vida. Regla número 3. La mejor alternativa es nunca recalentar. Prepara solo las cantidades que vas a comer de inmediato. Y si piensas que el arroz es peligroso, espera a conocer el siguiente elemento de nuestra lista. Es algo que se encuentra en el 89% de las neveras a nivel mundial. Y cuando lo recalientas, las consecuencias pueden ser incluso más devastadoras que las del arroz. Hablo de un alimento que convirtió a una familia entera de 6 personas en pacientes de emergencia en una sola cena. El pollo, la bomba con temporizador. El pollo recalentado. Si existe un alimento que debería llevar una advertencia como los cigarros, es el pollo que ha sido procesado en el microondas o la sartén por segunda ocasión. ¿La razón? Por algo que va a revolucionar la manera en que ves este alimento. El pollo contiene más proteínas complejas que cualquier otra carne. Y cuando lo recalientas, estas proteínas no solo se alteran, sino que se transforman en compuestos que tu aparato digestivo reconoce como toxinas peligrosas. Déjame explicarte qué ocurre exactamente dentro del pollo cuando lo recalientas. El pollo posee altas concentraciones de proteínas estructurales complejas que durante la cocción inicial se modifican correctamente. Pero cuando las recalientas, especialmente de forma irregular como sucede en el microondas, estas proteínas experimentan una segunda alteración que las convierte en péptidos tóxicos. Estos péptidos modificados son extremadamente complicados de digerir
y provocan una respuesta inflamatoria masiva en tu tracto digestivo. Tu organismo literalmente le declara la guerra a lo que acabas de ingerir, pero no termina ahí. El pollo es también el hogar ideal para la salmonela, una bacteria que tiene una característica aterradora. Desarrolla resistencia al calor cuando ha estado almacenada por más de 24 horas. Esto quiere decir que el recalentado común no la destruye, sino que la vuelve más agresiva. En octubre del año pasado, la familia González de Valencia experimentó su peor pesadilla en la cocina. Era domingo por la noche y decidieron volver a calentar el pollo asado que había quedado del almuerzo familiar. 6 personas, los padres, 3 hijos adolescentes y la abuela. A las 2 de la madrugada, toda la familia estaba despierta con síntomas idénticos: vómitos violentos, fiebre elevada y dolor abdominal que describían como puñaladas en el estómago. Para las 6 de la mañana, los 6 estaban en emergencias con señales de deshidratación severa. Los análisis mostraron intoxicación por salmonela resistente, complicada por una respuesta inflamatoria masiva, ocasionada por las proteínas alteradas del pollo recalentado. La abuela de 78 años permaneció hospitalizada durante 2 semanas con complicaciones en los riñones. Los síntomas de intoxicación por pollo recalentado no siempre son inmediatos y obvios. Existe lo que los gastroenterólogos denominamos intoxicación silenciosa por proteínas alteradas. Los síntomas agudos se presentan entre 2 y 6 horas después de la ingesta: náuseas intensas, vómitos explosivos, diarrea con presencia de sangre, fiebre alta y dolor abdominal severo. Pero los síntomas crónicos son todavía más peligrosos porque pasan inadvertidos. Consumir pollo recalentado de forma regular puede ocasionar inflamación crónica del revestimiento intestinal, deterioro progresivo de la flora bacteriana beneficiosa, sobrecarga del hígado por procesamiento de proteínas tóxicas y desarrollo de intolerancias alimentarias que antes no existían. El microondas genera lo que denominamos calentamiento molecular irregular. Mientras algunas zonas del pollo alcanzan temperaturas elevadas, otras se mantienen frías. Esto genera el ambiente ideal para que las bacterias sobrevivan mientras las proteínas se alteran de manera tóxica. Una investigación de la Universidad Técnica de Múnich demostró que el pollo recalentado en microondas contiene hasta 45% más compuestos proteicos tóxicos que el mismo pollo recalentado en horno tradicional. La regla de oro con el pollo es sencilla: una cocción, un consumo. Pero comprendo que a veces necesitas opciones prácticas. Sí, absolutamente debes recalentar el pollo. Hazlo únicamente una vez y garantiza que alcance 75 grados Celsius en el centro de la pieza más gruesa. Utiliza un termómetro de cocina. No confíes en tus sentidos. Mejor todavía, cuando cocines pollo, sepáralo inmediatamente en porciones individuales y congélalo. Cuando quieras consumirlo, descongélalo y recaléntalo directamente sin dejarlo en la nevera. La opción más segura: usa el pollo cocido frío en ensaladas, bocadillos o platillos que no requieran recalentamiento. El tercer alimento es tan común que seguramente tienes varios en tu nevera en este momento. Es un alimento que la gran mayoría de las personas consideran extremadamente saludable y que recalientan constantemente sin imaginar que están creando compuestos que los hospitales clasifican como emergencia digestiva. Te hablo de un alimento que provocó la hospitalización de 23 niños en una guardería de Málaga el año pasado: los huevos. Los huevos recalentados son, sin exagerar, una de las maneras más efectivas de transformar uno de los alimentos más nutritivos del planeta en una bomba tóxica para tu aparato digestivo. ¿Te ha ocurrido que recalientas una tortilla del día anterior o unos huevos revueltos y sientes inmediatamente una pesadez estomacal extraña? No es coincidencia. No es que te hayan caído pesados. Es que acabas de consumir proteínas transformadas en compuestos que tu organismo no puede procesar adecuadamente.
Los huevos contienen algunas de las proteínas más complejas y perfectas que existen en la naturaleza. Cuando los preparamos por primera vez, estas proteínas se alteran de manera controlada y se convierten en altamente digestibles y nutritivas. Pero aquí viene el problema. Cuando recalientas huevos ya preparados, las proteínas que ya fueron modificadas una vez experimentan una segunda transformación molecular que las convierte en lo que los bioquímicos denominan agregados proteicos tóxicos. Estos agregados son cadenas de proteínas mal plegadas, que tu aparato digestivo no identifica como alimento, sino como una amenaza. El resultado es una respuesta inflamatoria inmediata que puede manifestarse como dolor abdominal, náuseas y, en casos severos, reacciones alérgicas que antes no experimentabas. Esto nos lleva a uno de los aspectos más aterradores del huevo recalentado: su capacidad para generar nuevas alergias alimentarias. El doctor Martín López, inmunólogo del Hospital La Paz de Madrid, explica: cuando las proteínas del huevo se alteran incorrectamente por recalentamiento, pueden formar nuevos epitopos antigénicos. Estos son fragmentos de proteína que el sistema inmunológico no identifica y contra los cuales desarrolla anticuerpos. Así es como una persona puede desarrollar alergia al huevo en la edad adulta después de años de consumirlo sin problemas. Una investigación publicada en el Journal of Allergy and Clinical Immunology descubrió que el 23% de las alergias al huevo de aparición tardía después de los 15 años están relacionadas con el consumo de huevos recalentados de manera repetitiva. Y oye, si este contenido te está pareciendo útil y crees que puede ayudar a otros a evitar estos riesgos, no olvides darle like y compartirlo con tu familia y amigos. De verdad que puede marcar la diferencia para alguien que conozcas. Los síntomas de intoxicación por huevos recalentados siguen un patrón progresivo que muchas personas no reconocen. Fase inicial: 30 minutos a 2 horas. Sensación de pesadez estomacal. Ligera náusea. Digestión lenta. La mayoría de las personas lo relacionan con haber comido en exceso. Fase intermedia 2. A 6 horas. Dolor abdominal. Localizado: gases excesivos, malestar general. Muchos lo confunden con estrés o agotamiento. Fase avanzada: 6 a 12 horas, en casos severos, vómitos, diarrea y en personas sensibles. Reacciones alérgicas como urticaria o dificultad para respirar. Los huevos tienen una estructura proteica única que los hace extremadamente sensibles al recalentamiento. Contienen ovalbúmina, una proteína que se vuelve altamente inestable después de la cocción inicial. Cuando se expone al calor por segunda vez, especialmente de manera irregular como en el microondas, forma complejos moleculares que el cuerpo humano no puede procesar. Además, los huevos cocidos son el ambiente perfecto para el crecimiento de Salmonella enteritidis, una cepa de Salmonella, especialmente resistente que puede sobrevivir a temperaturas de recalentamiento normales. La regla con los huevos es tajante: nunca recalentar, pero comprendo que necesitas opciones prácticas. Primera opción: prepara solo los huevos que vas a consumir de inmediato. Si necesitas preparar con anticipación, cocina solo las claras y añade yemas frescas al momento de servir. Segunda opción: usa huevos cocidos fríos. Una tortilla fría en un bocadillo es infinitamente más segura que una tortilla recalentada. Tercera opción: si absolutamente debes recalentar, hazlo solo una vez, asegurando que alcance 71 grados Celsius en el centro y consume inmediatamente. Los siguientes dos alimentos de nuestra lista son los que más me impactaron durante toda mi investigación. El primero es algo que los padres dan constantemente a sus hijos, pensando que es extremadamente saludable, sin saber que al recalentarlo pueden estar causando un daño irreversible a su desarrollo neurológico. Te hablo de un vegetal verde, que cuando se recalienta produce compuestos que los pediatras han comenzado a asociar con casos de metahemoglobinemia en bebés. Las espinacas. Las espinacas, ese superalimento verde que Popeye nos enseñó a amar.
que los nutricionistas recomiendan constantemente y que los padres conscientes incluyen religiosamente en la dieta de sus hijos. Pues bien, tengo noticias devastadoras. Las espinacas recalentadas se transforman en uno de los venenos más peligrosos que puedes darle a un bebé y uno de los más dañinos para los adultos a largo plazo. ¿La razón? Una transformación química aterradora que convierte los nitratos naturales de las espinacas en nitritos y después en nitrosaminas, compuestos que la comunidad científica internacional ha clasificado como cancerígenos probables. Déjame explicarte exactamente qué sucede cuando recalientas espinacas. Las espinacas frescas contienen altas concentraciones de nitratos naturales que son completamente inofensivos e incluso beneficiosos, pero cuando las espinacas se cocinan y luego se almacenan, especialmente a temperaturas inadecuadas, estos nitratos comienzan a convertirse en nitritos mediante la acción de bacterias naturalmente presentes. Cuando recalientas estas espinacas, especialmente en el microondas, el calor acelera dramáticamente esta conversión. Los nitritos, a su vez, se transforman en nitrosaminas, compuestos que tienen la capacidad de dañar el ADN celular y que han sido directamente relacionados con el desarrollo de cáncer gástrico y hepático. Pero eso no es lo peor. En bebés y niños pequeños, los nitritos causan una condición llamada metahemoglobinemia o síndrome del bebé azul, donde la sangre pierde la capacidad de transportar oxígeno eficientemente. En abril del año pasado, el Hospital Infantil de Barcelona recibió a Emma, una bebé de 8 meses, en estado crítico. Sus labios estaban azules, tenía dificultad respiratoria severa y niveles de oxígeno peligrosamente bajos. Los padres, preocupados por darle una alimentación extremadamente nutritiva, habían estado dándole puré de espinacas recalentado durante 3 semanas. Cada día cocinaban una gran cantidad de espinacas, las guardaban en la nevera y las recalentaban en porciones pequeñas para las comidas de Emma. El diagnóstico fue metahemoglobinemia inducida por nitritos. Emma estuvo en cuidados intensivos durante 5 días, recibiendo tratamiento con azul de metileno para revertir el daño. Los médicos explicaron a los padres horrorizados que habían estado, sin saberlo, envenenando gradualmente a su hija. Los bebés y niños pequeños son especialmente vulnerables a la intoxicación por nitritos porque sus sistemas la enzima metahemoglobina reductasa, que normalmente convierte la metahemoglobina tóxica de vuelta a hemoglobina normal, no alcanza niveles adultos hasta los 4 meses de edad y no se estabiliza completamente hasta los 2 años. Esto significa que un bebé puede desarrollar metahemoglobinemia con niveles de nitritos que serían completamente inofensivos para un adulto. Cuando se combinan con el almacenamiento prolongado y recalentamiento, estas altas concentraciones de nitratos se convierten en una bomba química de lenta activación. Además, las espinacas tienen un pH que favorece el crecimiento de bacterias que aceleran la conversión de nitratos a nitritos, especialmente cuando se almacenan a temperaturas entre 4 grados Celsius y 15 grados Celsius. Muchas personas creen que si guardan las espinacas cocidas en la nevera inmediatamente, están seguras. Este es un mito peligroso. La conversión de nitratos a nitritos ocurre incluso a temperaturas de refrigeración, solo que más lentamente. Una investigación de la Universidad de Wageningen encontró que las espinacas cocidas almacenadas en refrigeración por 24 horas ya contenían niveles de nitritos 300% superiores a las espinacas frescas, y que después de 48 horas estos niveles se habían multiplicado por 8. Con las espinacas, la regla es inflexible. Prepara solo lo que vas a consumir inmediatamente. Si necesitas preparar con anticipación, usa espinacas crudas en ensaladas o añádelas al final de la cocción de otros platos. Para bebés y niños pequeños, usa siempre espinacas frescas cocinadas al momento. Nunca guardes purés de espinacas, ni siquiera por unas horas. Si accidentalmente cocinaste demasiadas espinacas, utilízalas frías en ensaladas o bocadillos, pero nunca las recalientes.
Pero el último alimento de esta lista es el que realmente me quitó el sueño durante semanas de investigación. Es algo que la mayoría de las personas consideran extremadamente saludable, que se ha puesto de moda en los últimos años y que cuando se recalienta se convierte en una fábrica de toxinas hepáticas que pueden causar daño permanente en tu hígado. Te hablo de un alimento que causó el cierre temporal de 3 restaurantes en Italia el año pasado por casos masivos de intoxicación. Los champiñones. Los champiñones recalentados son, sin exageración, una de las formas más eficientes de crear veneno puro en tu propia cocina. Y lo más aterrador de todo es que la mayoría de las personas los consideran un alimento completamente inofensivo, incluso extremadamente saludable, pero cuando recalientas champiñones estás desencadenando una cascada de reacciones bioquímicas que transforman sus proteínas complejas en compuestos hepatotóxicos que pueden causar daño hepático permanente con solo unas pocas exposiciones. Los champiñones tienen una estructura proteica única en el reino vegetal. Contienen altas concentraciones de proteínas complejas como la quitina y beta-glucanos, que durante la cocción inicial se modifican de manera controlada y se vuelven beneficiosas para tu sistema inmunológico. Pero aquí viene la tragedia. Cuando recalientas champiñones ya cocidos, estas proteínas, previamente modificadas, sufren una degradación descontrolada que genera compuestos llamados productos de glicación avanzada o AGEs por sus siglas en inglés. Estos ajes son reconocidos por tu hígado como toxinas peligrosas que debe procesar urgentemente. El problema es que los champiñones recalentados producen cantidades masivas de estos compuestos, sobrecargando completamente la capacidad de procesamiento hepático. En septiembre del año pasado, 3 restaurantes de alta gama en Roma y Milán fueron cerrados temporalmente después de que 47 comensales fueran hospitalizados con síntomas idénticos: dolor abdominal severo, ictericia, coloración amarilla de la piel y niveles hepáticos peligrosamente elevados. La investigación reveló que los 3 restaurantes habían servido platos gourmet con champiñones porcini que habían sido cocidos el día anterior y recalentados para el servicio. Los análisis toxicológicos mostraron niveles astronómicos de ajes en las muestras de comida. El caso más grave fue el de Giuseppe, un empresario de 52 años que desarrolló insuficiencia hepática aguda y requirió ser puesto en lista de espera para trasplante de hígado. Afortunadamente se recuperó, pero los médicos confirmaron que su hígado había sufrido daño permanente equivalente a 20 años de consumo excesivo de alcohol, todo por una sola cena con champiñones recalentados. Los champiñones recalentados en microondas mostraron los niveles más altos de compuestos hepatotóxicos, seguidos por los recalentados en sartén. El estudio también incluyó pruebas en ratones de laboratorio. Los ratones alimentados con champiñones recalentados durante 30 días mostraron daño hepático severo, comparable al causado por toxinas industriales conocidas. Los champiñones tienen 3 características que los hacen especialmente vulnerables a la formación de compuestos tóxicos durante el recalentamiento. Primera, su alto contenido de agua, hasta 90%, crea un ambiente perfecto para reacciones de degradación proteica acelerada durante el calentamiento irregular. Segunda, su estructura celular única, con paredes celulares de quitina, se rompe de manera impredecible durante el recalentamiento, liberando enzimas que catalizan la formación de toxinas. Tercera, los champiñones contienen altas concentraciones de aminoácidos libres que durante el recalentamiento reaccionan con azúcares naturales para formar ajes en cantidades masivas. Los champiñones recalentados tienen una característica especialmente peligrosa: la intoxicación es silenciosa y acumulativa. A diferencia de otros alimentos que causan síntomas inmediatos, los champiñones recalentados van dañando tu hígado gradualmente sin que te des cuenta. Los síntomas aparecen cuando el daño ya es considerable: fatiga inexplicable, digestiones pesadas, dolor en el lado derecho del abdomen y eventualmente ictericia. Con los champiñones no hay términos medios. Nunca.
Jamás, bajo ninguna circunstancia, recalientes champiñones cocidos. Si necesitas cocinar con anticipación, usa champiñones crudos que añadas al final de la cocción de otros platos. Si accidentalmente cocinaste demasiados champiñones, utilízalos fríos en ensaladas o como complemento para pizzas crudas, pero nunca los expongas al calor nuevamente. Para preparación anticipada de comidas, congela champiñones crudos cortados en porciones individuales y añádelos directamente congelados a tus platos durante la cocción. Ahora que conoces estos 5 asesinos silenciosos de tu cocina, necesitas saber algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la seguridad alimentaria. Porque lo que voy a revelarte a continuación sobre lo que sucede cuando estos alimentos se combinan, va a hacer que todo lo que acabas de escuchar parezca un juego de niños. Durante toda mi investigación para este contenido, pensé que había encontrado lo peor que podía existir en términos de alimentos recalentados peligrosos. Pero entonces descubrí algo que me heló la sangre y que me hizo replantear todo lo que creía saber sobre seguridad alimentaria. ¿Qué sucede cuando una persona combina regularmente varios de estos alimentos recalentados? Cuando tu rutina de preparación anticipada incluye arroz recalentado el lunes, pollo recalentado el martes, huevos recalentados el miércoles y así sucesivamente, la respuesta es intoxicación sistémica progresiva. Tu organismo se convierte en un campo de batalla, donde múltiples toxinas atacan simultáneamente diferentes órganos, creando un efecto sinérgico que multiplica exponencialmente el daño. Has llegado hasta el final de este contenido, y eso significa que realmente te importa tu salud y la de tu familia. Si este contenido te ha salvado de cometer errores peligrosos en tu cocina, si te ha abierto los ojos sobre riesgos que no conocías, te pido un enorme favor. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ningún contenido, porque seguimos desenmascarando los peligros ocultos que nadie te cuenta. Y oye, déjame un comentario contándome cuál de estos 5 alimentos te sorprendió más. ¿Cuál de ellos has estado recalentando sin saber el riesgo que corrías? Tus comentarios me ayudan un montón a crear más contenido como este que realmente puede salvar vidas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta información, compártele este video. Puede que literalmente le estés salvando la salud o incluso la vida. Porque la verdad es que la información como esta no llega a todo el mundo. Y hay millones de personas ahí afuera cometiendo estos errores todos los días sin tener la menor idea del daño que se están causando a sí mismos y a sus familias. Así que si este contenido te pareció valioso, si aprendiste algo nuevo hoy, si vas a cambiar algo en tu forma de manejar la comida en casa, dale like. Eso me ayuda muchísimo para que más personas puedan ver esta información vital.